Continuando con las clases de textos narrativos, vamos ahora a estudiar la novela de misterio, igualmente con sus temas, sus personajes, sus espacios y sus herramientas. La novela, en general, es un relato en prosa que desarrolla una secuencia de acciones más larga que el cuento, ¿sí? En ella participan varios personajes y las situaciones de los personajes se cruzan. Por eso la trama de la novela es más compleja que la del cuento. También utiliza recursos como la descripción y el diálogo para presentar los hechos. Y pues existen varias clases de novela que se agrupan de acuerdo a su temática y su lenguaje. Entre ellas encontramos la novela de misterio, la cual vamos a estudiar para esta ocasión. Entonces, la novela de misterio gira en torno a la búsqueda de claves para resolver un enigma, algo que parece indescifrable, que parece no tener respuesta. Ese enigma puede estar relacionado con eventos sobrenaturales, hechos paranormales, un crimen o una pregunta que no se ha resuelto. Y generalmente se presenta un investigador que debe sobrepasar peligros para resolver el enigma que al final se resuelve. Todas estas situaciones que enfrentan los personajes involucrados hacen de la intriga la protagonista. La intriga es muy importante en la novela de misterio y es la curiosidad que despierta el autor de la novela de misterio para que el lector quiera seguir leyendo. Su clave para mantener al lector pendiente de lo que va a ocurrir. La novela de misterio guarda semejanza con la novela policíaca, pero es necesario hacer la diferenciación, entonces vamos a ver en qué se diferencia. La novela de misterio tiene como propósito crear incertidumbre en el lector, ¿sí? Tiene como base una respuesta que nadie ha resuelto, entonces eso genera curiosidad, pero aún no hay respuesta por parte del lector. En la novela policíaca se busca resolver un crimen que implica investigar, indagar, deducir, entre otros. En la novela de misterio, sus principales elementos son un investigador casual, un misterio y un criminal. En la novela policíaca, el detective o el policía son los más importantes, igual que el crimen y un caso por resolver. En la de misterio, el enigma, la pregunta que no se ha resuelto, puede ser de tipo paranormal. En cambio, en la policíaca normalmente es un crimen y generalmente asesinato. En la novela de misterio, quien resuelve el misterio se convierte en un investigador por casualidad, dadas sus capacidades de observador. En cambio, en la policíaca hay un detective que conoce métodos de investigación para resolver el crimen. En la novela de misterio, la trama gira en torno al enigma o a la situación sobrenatural y a que los personajes pasan peligro por esas situaciones. En la policíaca, la trama se centra en las acciones del detective. El detective es el protagonista. En la de misterio, el suceso misterioso ocurre a lo largo de la narración. En la policíaca, el relato comienza ya después de que el crimen se ha cometido. En la novela de misterio, el lector y el protagonista van descubriendo las pistas y van descubriendo cuáles son verdaderas, cuáles son falsas para resolver el enigma. En la policíaca, el detective comparte las pistas con el lector, pero no expone su significado hasta el final, cuando la identidad del criminal es revelada. En la novela de misterio, al final se resuelve el misterio, ¿sí? Y se explica el hecho sobrenatural o se responde a la pregunta. En la policíaca, al final se desenmascara el culpable
y se explica cómo se pudo desenmascarar al criminal o culpable. Ahora, la novela de misterio tiene unas herramientas, entre las cuales encontramos suspenso, misterio e intriga. Entonces, el suspenso es como el escritor juega con las emociones del lector, generando angustia o inquietud. El misterio es el hecho de que el protagonista y el lector son los que buscan las pistas, analizan las pistas y deben resolver el crimen, ¿sí? El escritor alimenta esa curiosidad del lector, muchas veces con pistas falsas. Y la intriga es esa herramienta que se ubica entre el suspenso y el misterio, y es el hecho de que el autor no revele lo que los personajes traman, ni por qué traman, ya sea lo que tramen. Ahora, los elementos de la novela de misterio. Entonces, el primer elemento son los temas. Entonces, deben ser temas concretos para darle mayor fuerza a la trama y tener la atención del lector. Entonces, vamos a ver los más frecuentes. Puede ser el hallazgo de un manuscrito antiguo, puede ser el misterio como protagonista, la adquisición de un objeto mágico, la desaparición de una persona, la aparición de un espectro, la resolución de un crimen o cualquier situación de misterio que ustedes puedan imaginar. Otro de los elementos son los personajes. Entonces, podemos encontrar personajes como un espectro, un criminal de gran inteligencia que logra escabullirse del momento del crimen, una o varias víctimas que corren peligro por ese criminal que anda suelto, un investigador que tiene dotes observativos y que se encarga de analizar las pistas. También otro elemento es el narrador. El narrador puede ser en primera persona o en tercera persona. Cuando es en primera persona, nos narra los hechos desde su propia experiencia como protagonista o como testigo. Y cuando es en tercera persona, busca la atención del lector presentando detalles sobre lo que sienten y piensan los personajes. Ahora, el espacio y el tiempo son muy importantes en la novela de misterio. El espacio debe aportar a ese misterio, a esa intriga, a ese suspenso. Por esto, son espacios narrativos reales que permiten que las historias sean creíbles. Y cuando hablamos de el tiempo, se da de una manera rápida. Los hechos ocurren rápidamente. Sin embargo, lo que ocurre al final es impredecible para el lector. Asimismo, el tiempo se presenta de una forma lineal y cronológica, los sucesos ocurren en orden a medida pues, que se resuelve el enigma. El tiempo también puede ser retrospectivo, dado que el investigador debe volver al momento de los hechos para obtener pistas, y el ambiente para aportar al misterio normalmente es nocturno, lluvioso, tormentoso, con poca luz y mucho frío, ¿sí? Todos estos elementos aportan a la historia, al ambiente de la historia, a llamar la atención del lector. Entonces, hasta aquí vemos la novela de misterio.